Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. Muy buenos días. Dios le bendiga a ti y tu familia en este día en vivo con Willy Vives, con otro segmento bíblico con el hermano Rafael Ríos. Dios le bendiga, Rafi. Dios te bendiga, Willy, y Dios bendiga a todos mis hermanos que están en sintonía y se van a sintonizar, ya sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, si pierde el sueño. Es algo bueno de oír, ¿verdad? Y como siempre estamos compartiendo una palabra, un segmento bíblico para la edificación de la iglesia, para que todos podamos llegar a la unidad del conocimiento de Jesucristo. Y quiero decirle que en la mañana del domingo 4 de agosto, mientras yo estaba repasando mis apuntes, es decir, la enseñanza anterior, cuando hice mención del cuento y el síndrome de Procusto, el gigante, le pregunté al Espíritu Santo si el tema había acabado, ¿verdad? Y para mi sorpresa, el Señor me dijo, aunque esto es un cuento, una historia tomada de la mitología griega, esta se va a volver en una historia real. Wow. Y fui llevado por el Espíritu a una escritura futurística donde está incluido este síndrome de Procusto, el estirador, que es otro nombre para él, después de una serie de eventos que están escritos y profetizados en la historia bíblica. Y esta va a ser en el escenario apocalíptico y escalofriante de la gran tribulación o la gran angustia, como dice Daniel, para todos aquellos que no lograron escapar e irse con Jesucristo en la primera resurrección o en el arrebatamiento. Esto es aquellos que quedaron en la tierra después de aquella señal que habla Apocalipsis 12:1, ¿verdad? Que decía que veía una mujer que estaba vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, la cual Dios utilizaría para abrir momentáneamente un portal en los cielos y manifestar algo grande en el mundo. Yo me sorprendí porque yo siempre le pregunto al Señor, ¿se acabó el tema o hay más? Y cuando el Señor me dijo, no, el cuento se convertirá en una realidad y será historia. Y inmediatamente el Espíritu me llevó a Apocalipsis 13. Y claro que uno tiene, si está en el 13, tiene que leer parte del 11, del 12, ¿verdad? Para entonces uno llegar ahí, ¿verdad? Y tú sabes que cuando el Señor me hizo llegar esta historia de Procusto, que esto es una historia muy trillada en la psicología moderna, los psiquiatras la usan, los psicólogos, porque donde quiera hay personas que son así, que solamente ven, son narrow-sighted, solamente ven de una sola manera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración, Willy, antes de meternos a esta paella de palabras. Sí, sí. Padre, te damos gracias en este día porque tú estás con nosotros, porque tú has sido bien bueno, porque tú eres el que vela de nuestros sueños, que vela de nuestra vida, el que nos da paz, el que nos da salud, el que mantiene este nivel en el mundo para que no se mueva, Señor. Te pedimos por los hermanos allá en el Caribe, en Puerto Rico y en diferentes lugares
que han sido afectados por esta tormenta Ernesto, que ha dado con muchas inundaciones y pérdidas. Te pedimos que tú traigas progreso, que traigas ayuda, que traigas restitución a los servicios eléctricos, de agua potable, de gasolina, de todos los supermercados, que todo vuelva a la normalidad y que todos podamos reconocerte que tú eres Dios y gobiernas en los cielos y en la tierra. Y a ti rendimos toda gloria y todo honor en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios. Fíjate que cuando el Señor me llevó a esta cita, ¿verdad? Enseguida me llevó a la otra señal que está en Apocalipsis 12:3, donde el dragón escarlata, usando su cola de engaño, ¿verdad? Para arrastrar una tercera parte de las estrellas del cielo, da un golpe de entrada, introduciendo a los inquilinos de los lugares celestes de maldad, es decir, la área infernal de los aires, donde toma ventaja y de esa manera se introduce corporalmente en la tierra. Y creo que va a ser en la esfera del Medio Oriente, lo más probable en Israel, para tratar de devorar el linaje de la mujer vestida de sol. Y al no poder lograrlo, se va a hacer guerra a la descendencia de la mujer, como dice la Biblia. Y esto, oiga esto, hermano, esto hace que Dios dé la orden y que haya una gran guerra en los cielos entre Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. Yo no sabía que el Señor me va a llevar, porque yo siempre he tenido repelillo a hablar del Apocalipsis. Y he dicho antes que mi papá, que ya no está con nosotros, el señor Rafael Ríos Guzmán, dedicó 40 años al Apocalipsis. Y él siempre decía, solamente puedo dar palabras de lo que el Señor le reveló como interpretación. Pero muchas cosas no las podía atacar, ni nosotros tampoco. Porque hasta hoy en día, el libro de Apocalipsis ha sido un libro vedado, sellado, y mucha gente tratan de interpretar el Apocalipsis a su manera, sin tener los artículos y las herramientas de interpretación. Y fallamos en eso, ¿verdad? Yo no cojo los mensajes, sino que el Eterno me da que hablar. Porque como yo he dicho tantas veces, yo dependo de una palabra inspirada. Y esta palabra yo la prediqué en la iglesia el sábado por la mañana. Y cuando salí de la iglesia sentía un gran vacío, una carga, una gran necesidad. Y dije, wow. Y el domingo, cuando voy a escribir este libreto, le digo al Señor, Señor, se acabó Procusto. Inmediatamente el Señor me dice, no, ese cuento, y voy a ya mismo entrar en ese aspecto del cuento. Porque hay gente que dice, no me traiga cuento, pero depende de cuánto sea el cuento, ¿verdad? Sí. Y lo que nosotros entendemos por eso, ¿verdad? Y vamos a estar buscando ahí en Apocalipsis 12, vamos a leer el verso 7 y el 8. Y fue lanzado fuera del cielo el enemigo, ¿verdad? Creo que una vez que esto pase, el Espíritu Santo se pondrá en pie y de espalda y no actuará más a favor de los justos ni ayudará a nadie. Es decir, que el tiempo de la gracia y la constante misericordia salvadora terminó. Esto es lo que habla Daniel 12 también. Que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y se erguirá, es decir, se pondrá de pie. Eso lo dice los manuscritos antiguos. El término que pone es que se pone en pie, se pone de espalda y ya no actúa. Y todo esto es una introducción para darle un toquecito para todo aquello que está un poco mohoso y soldado en nuestra mente, se afloje y podamos entender realmente la palabra de Dios.
Y es en este preciso momento donde comienza la gran angustia que se le llama la gran tribulación, ¿verdad? Y esto da paso al adversario a activar la primera bestia, y es la función de la segunda bestia donde Procusto y su cuento aparece. Yo voy a explicar esto con más lujo de detalle más adelante, quizás en la otra que ya yo estoy escribiendo, porque cuando el Señor le va dictando a uno cosas, pues uno tiene la facilidad de escribirla y después poner todos esos conceptos bíblicos y tratar de traer una reconciliación a lo que nosotros entendemos como la palabra de Dios. Porque cuando estamos bregando aquí en la cámara y yo quiero bregar en este lado, en el monitor se ve al revés. Sí. Y así también todo es, las cosas de Dios. Si tú no lo miras con el lente de Dios, está al revés. Y no tiene ese sentido, ¿verdad? Mire, hermano, respiremos y démosle gloria a Dios, porque para internalizar esto hay que estar en el espíritu. Hay que tener un espíritu afable y un espíritu de hambre y sed para uno poder entender esto. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo me dio esta introducción a fin de que nuestras mentes sean inducidas y activadas con el fin de no solo entender, sino llegar a una comprensión. Los hechos que pasarán en los últimos tiempos, donde no habrá más excusas ni titubeo, solo lo que ha sido escrito por el dedo de Dios. Wow. Nadie tendrá excusa, porque el Padre es el juez y el Hijo es el abogado nuestro, ¿verdad? Y la corte es de ellos. Tú sabes. Y este cuento de Procusto se hará realidad cuando el escenario apocalíptico de la gran tribulación aparezca la segunda bestia, que opera con el poder de la primera bestia, que menciona Apocalipsis 11:7, cuando los dos testigos hubieran acabado su misión en la tierra, ¿verdad? Y entonces la segunda bestia, que hará al igual que el gigante Procusto, él se le hará medir con una marca, como dice Apocalipsis 16, el cual obliga, como hacía el cuento, ¿verdad? Este hombre, para los que no han visto el otro video, Procusto era un cuento, una obra narrativa de los primeros siglos, porque no había letra. Ya mismo voy a hablar un poquito de eso, para educarnos de esa manera. Y él era bondadoso, fingía la bondad, fingía el amor, como mucha gente hoy en día. Y cuando los viajeros pasaban cerca de su casa, él tenía un mesón, un lugar para recibirlo, le hacía el desayuno, y le ponía unas novelitas, le ponía cosas, TV, le ponía YouTube por las películas, ¿verdad? Trayéndole un contexto actual. Y luego le ofrecía la cena. Dice, no, espérate, que yo cociné, usted no se puede ir, porque él se dedicaba a buscar a los caminantes, a los viajeros que estaban solos. Y entonces le cocinaba y hacía todo. Y después le decía, yo tengo una cama ahí, bueno, una cama de hierro. Y ahí le decía, duérmete. Y cuando los dormía, pues los amarraba y luego los estiraba, ¿verdad? Y lo que le sobrara de las piernas, de los pies, pues con su espada lo cortaba y los mataba. Y el que era cortito, como dicen en Cuba, lo ponía en la cama grande y los desmembraba hasta llevarlo al tamaño de él. Es una medida involuntaria. De eso se trata. Esto donde Dios me llevó, ¿verdad? Que es la segunda bestia. Y uno tiene que ver que en todo lo de Dios hay una dualidad. Porque así como nosotros, ¿cómo yo explico esto? Porque hay muchas mentes religiosas que se inundan de gasolina cuando a veces uno dice algo que no entiende. Sí, eso es una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno va a decir las cosas, porque el fin de nosotros no es ofender a nadie, sino que si hay alguien que está en un error, salga de él.
Y hay que saber realmente qué es lo que dice la Biblia. Entonces, hablando de la dualidad, nosotros tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo, así como el mundo tiene el hemisferio bajo donde está Australia, y hay una línea divisoria que unos le llaman la línea ecuatoriana, boreal, y otros le llaman el hemisferio de Greenwich. Y ese hemisferio de Greenwich divide el polo norte de arriba del polo sur de abajo. Pero eso también tiene unas vertientes espirituales, porque el hombre puede buscar a Dios y llegar a un punto de la santidad donde él ya como humano no puede subir más de ahí. Y es el Espíritu de Dios el único que lo puede llevar a una esfera de lo que no ha sido creado, de lo inmaterial, y que nosotros no subimos allá por virtudes nuestras, sino porque la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno está estudiando la Biblia, pues siempre nos lleva allá Deuteronomio 28, las promesas, ¿verdad? Del bien y del mal, y enseña la dualidad, porque dice, le pongo el bien y el mal, escogeo el bien o el mal, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que se han dicho en la Biblia de un principio tienen una dualidad, aún las profecías y aún la historia. Lo que pasó en el diluvio de Noé, que hubo un juicio, ¿verdad? Y todo el mundo se fue a pique. Va a pasar nuevamente, pero no con agua, sino con fuego. En el tiempo de Egipto hubieron 10 plagas y están retrocediendo, están volviendo a la, ¿verdad? A la historia. También en el tiempo de José hubo una hambre en toda la tierra. Y ha habido hambre en diferentes tiempos, circunstancias en el mundo, está registrado. Estuvo en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, ¿verdad? Y usted lee y eso se repite. Va a haber una que es tan grande que millones de personas van a morir. Ahora, yo visto que el tiempo antes, o sea, en 1910, en Nueva York, estaban pasando por un crisis de hambre, no había comida tampoco en ese tiempo. Ya estamos viendo de que desde el tiempo ese de que estaban pasando hambre hasta ahora, ha habido muchas ocasiones de que hasta la bolsa de valores ha caído. Estamos en un tiempo de que... El día atrás cayó 1000 puntos de un cantazo. El día atrás también cayó lo mismo. Entonces estamos viendo de que estamos en un punto de que no, sino que está en la Biblia, ¿sí? Pero es quién, el hombre que está causando esto. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Bueno, la maldad, el pecado, y que está escrito, ¿sabes? Porque nosotros podemos hacer algo malo y pedimos perdón y prácticamente lo podemos olvidar, aunque no se nos olvida, ¿verdad? Porque los hombres nos olvidan. Dios olvida, pero siempre está en la consecuencia. La consecuencia. Entonces, para cortar esta parte de la dualidad, ¿sabes? Que está el bien y está el mal. Entonces, también hay cosas que a veces son inexplicables, como el Señor me dio esta palabra y ya me dio la otra que va con esta. Que yo le digo, realmente, sinceramente, hermano, yo no hablo del Apocalipsis desde el tiempo final, a menos que el Espíritu Santo sea el que me guíe a hablarlo, porque uno tiene mucho temor y temblor para hablar de esto, que mucha gente han fallado, ¿verdad? Eso hay que usar los elementos y las claves de interpretación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una mente cuadrada. Y en mecánica, yo esto lo he dicho muchas veces y se lo digo al hermano Cristian y a otros en broma, ¿verdad? Cuando usted tiene un auto y usted lo compró nuevo y le hizo un cambio de freno la primera vez, hubo que atornillarle los discos, ¿verdad? Antes se torneaban los discos, ahora se botan y se compran nuevos, porque ya vienen con una discrepancia que no se puede cortar. Son en las leyes de la mecánica se dice que no se le puede cortar a un cilindro, una superficie más de 60 pulgadas porque queda una tela de cebolla. Y esa tela de cebolla usted no lo puede hacer con un bistec encebollado porque no funciona. Es algo inservible. Entonces, cuando un auto venía estándar, pues estándar era 10 a 10, como dicen, ¿verdad? Gastaba 15, pues lo boreaban a 20, ¿verdad?
el que estaba a 20 había que borrarlo lo máximo a 30. Pero cuando ya una persona tenía un auto que estaba boreado, ¿verdad? A 60, ya había que botar eso. Porque antes las cosas se reparaban, los motores se reparaban, todo era reparable y arreglable. Hoy en día no, todo se bota. Entonces muchas veces pasa con eso, con lo que se enseña de la palabra de Dios, las personas los descartan. Y la palabra de Dios sí que coge corte, esa no se gasta, como las cosas ya. Y eso hay una serie, Dios me ha metido, Willy, en una serie de conceptos y cosas que yo he tenido que mirar el foco hebreo de la historia, porque cuando tú estás hablando aquí de Apocalipsis 12, que habla de esa mujer que estaba vestida del sol y con la luna a sus pies y con las 12 estrellas, obviamente pues está hablando de un signo, está hablando de la constelación de Virgo. Entonces la mente de todo el mundo se va al zodiaco, y como dije yo los otros días, que el conocimiento no es del zodiaco, es del sobaco de ellos, porque no, sí, tú sabes. Sí. Y voy a hablar esto y me quito, Willy, porque me molesta, ¿verdad? Por ejemplo, hay una de las constelaciones que es Libra, y Libra está especificado por una balanza, pero lo que muchos de nosotros no sabemos, que en un lado de esa balanza está el monte del juicio, el mal, y está el otro monte que es de la misericordia. Entonces, como dije ahorita de esta escritura famosa, Deuteronomio 28, del bien y el mal. Entonces, el mal, como tú estabas hablando ahorita, que se cae la bolsa de valores, que aparecen muchas cosas, pues porque el mal que los hombres hemos hecho, que se ha hecho en la tierra, pues vira la balanza de Dios para hacer juicio. Entonces, cuando aparece en la tierra redonda, y eso aparece así como un carrusel, y va enseñando en los cielos. Hermano, y no se prejuicie, yo no estoy mandando que busque el zodiaco y cosas raras. Es que eso lo hizo Dios, no lo hizo Walter Mercado ni toda esa gente por ahí. Eso lo hizo Dios y tiene un propósito, porque siempre en los días de Pesá, en los días del arrepentimiento, el Yom Kippur, ¿verdad? Todos esos días tienen también en la constelación los meses, algo que Dios está obrando, que Dios está haciendo. Y como nosotros somos más terrenales y nuestra vista está enfocada en lo terrenal, no nos damos de cuenta que hay una señal que está en los cielos, para que nosotros no tengamos la cabeza llena de muñequitos y de gusarañas. Porque una persona que tiene la mente de Cristo puede pensar en todo y puede ser abstracta y puede pensar en la palabra de Dios. Y de ahí es que uno se define, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Yo siento a Dios diciéndote esto, Willy, porque hay mucha mala interpretación. Y así como mi mamá me enseñó que la astronomía, el estudio, ¿verdad?, de los astros, de estas constelaciones. Hermano, y esto es grande, porque cuando yo me puse a estudiar ahí de Virgo, que Virgo es la Virgen, que en el otro segmento vamos a hablar de esto. Fuerte, Willy. Eso tiene unos sistemas solares que sobrepasan el sistema solar nuestro. Que hay unos cuantos soles que sobrepasan en tamaño y en capacidad. De hecho, uno de esos soles, la temperatura no puede ser medida en Fahrenheit. Está en Kelvin, está como 4000 grados. Wow. ¿Sabes quién va a estar ahí? Eso es extra crispy todo el tiempo, ¿tú sabes? Y entonces eso está en esa constelación que Dios puso, que es vista. Dios tiene un sentido de humor tremendo, que tiene una osa mayor, una osa menor, la cacerola para hacer un sancocho y que coman allá arriba, ¿verdad? Sí. Todas esas cosas que fueron puestas con un propósito. Entonces, cuando la mente de uno está cortada 60 milésimas, pues uno no puede ver la grandeza de Dios, porque Dios
hizo todo eso como una señal, para poner señales que provienen de él y que el hombre no lo toca, ¿ok? Entonces, este cuento, como le dije, se hará realidad cuando el escenario apocalíptico de la gran tribulación aparezca entonces la segunda bestia, ¿verdad? Y hablamos aquí del dualismo porque el enemigo es un copycat, él siempre está copiando lo que Dios hace. Él no es original. Entonces, la segunda bestia que hará al igual que el gigante y va a ser medir con una marca, como dice Apocalipsis 16, obliga a grandes y chicos, a ricos y pobres, a esclavos y libres, que se coloquen una marca en su frente o en sus manos. De otra manera no podrá comprar ni vender, es decir, que no tendrá para comer o beber, así como nadie puede subsistir sin alimento, sin agua, sin oxígeno, y su final la muerte, así como el cuento del gigante daba la muerte a los que invitaba a su trato malvado y no daban la medida, y al no dar la medida, pues, mire, los cortaba, los mataba, ¿verdad? Y recuerde, hermano, que la Biblia dice que para entender estos eventos hay que tener sabiduría. Y que el Señor nos la dio, ¿verdad? Y yo quiero arrojar un poco más de luz, pues hay personas que tienden a escandalizarse. Estos segmentos son educativos, Willy, porque el Señor le da luz a uno para hablar de otras cosas, para refrescar la mente, porque hay personas que dicen, tú estás hablando de un cuento, eso no está en la Biblia. Yo te voy a hablar de esa parte ahora, ¿verdad? Hay personas que tienden a escandalizarse cuando uno menciona algo así. Les voy a contarle un cuento, ¿verdad? Pero para los que no se acuerdan o no saben, estaba hablando que iba a usar uno de los géneros de la prosa y aclarar un poco más, ¿verdad? Y son los géneros literarios tradicionalmente clasificados como prosa, son la biografía, el manifiesto, el ensayo, la novela, que mucho les gusta a los cristianos la novelita. Y el problema de la novela, Willy, es que después que tú ves la primera, la segunda y la tercera, sigue viéndola hasta que se acaba. Y estás en la iglesia, yo me voy con el Señor y allá pensando en la novela. Wow. Ay, yo me acuerdo una vez que un pastor que yo tenía, lo más gracioso, dijo que estaba en el altar orando, y ese fue en Brooklyn, para que no te vaya lejos. Sí, entonces, que había una hermana y él alcanzó a oír lo que ella estaba hablando. Que ella decía, Señor, mata a Luis para que María se case con Carlos y sean felices. Y estaba orando de una novela en el altar de Dios. ¿Tú te imaginas? Eso está entre nosotros. Y hay unos hermanitos por ahí que yo sé, que conozco, que les gusta la China, las novelas japonesas. Ay, santo. La novela, la parábola, que fue lo que más Jesucristo usó para enseñar, ¿verdad? El cuento, la epopeya, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre aclarando que no son géneros urbanos, porque los géneros urbanos la gente no sabe que eso empezó en el 80. Y eso empezó con el bebop y todo eso, cosas que empezaron en Nueva York. Y después en los 90, pues empezó el reggaetón, tú sabes. Sí. La cumbia es también de ese género en los 80. En los 90, pues vino el reggaetón y los chismes y todas esas cosas. Así que yo no estoy hablando de esos géneros. Estoy hablando de un género literario, ¿verdad? Y cabe decir que en la historia, cuando se hizo este cuento, Willy, no existía todavía la comunicación en letras. Esto fue como el tercer siglo. Y yo no estoy mal, ¿verdad? Pues esto es de los primeros siglos, porque eran unas obras orales. Y entonces era una comunicación oral para un pueblo que oía. No había repeticiones. Una persona, y lo daba de memoria, porque no había la facilidad de letras, de escritura. Y ahí es donde yo entro siempre, ¿verdad? Y aunque esto yo lo he dicho en numerosas ocasiones, lo voy a repetir una vez más para beneficio de todo el mundo. En el principio de la historia bíblica, lo primero que el antiguo hebreo llamó
la comunicación fue Jasón de lo que conocemos hoy como visión, ¿verdad? Y desde el punto terrestre, Dios le revelaba a alguien cómo se veía del cielo. Entonces, cuando una persona declaraba lo que se veía desde el cielo, desde la tierra, eso fue profecía, eso es revelación. Y la revelación entonces dio paso a la escritura, lo que el griego se le llama como grafia, de graphic, la gráfica, graphic, ¿verdad? De ahí que nace, por eso dice la Biblia que toda la escritura de Dios es inspirada, toda palabra de Dios es inspirada, toda escritura, pero empezó como un dibujo primero, porque las primeras culturas, lo que hacían en las cuevas, se dibujaba en piedra, ¿verdad? Y en arcilla se dibujaba, y esa era la comunicación que había, como lo tenían los egipcios en las tumbas, ¿verdad? Y luego, cuando usted recibe visión para entender algo, cuando esa visión se convierte en revelación, entonces podemos cambiar que el primero es un dibujo y el segundo es una pintura. Ya cuando una pintura no se puede cambiar. Entonces ya el tercero es la palabra escrita por causa de esa revelación, ¿verdad? Entonces esto tiene que uno saberlo, pues yo lo he dicho en la iglesia y se lo digo a mucha gente, que uno tiene muchas versiones de Biblias y libros, pero que acuérdense que lo de Dios comenzó con visión, con revelación, y luego palabra escrita. Que Dios le dijo a Moisés, escribe el Génesis, ¿verdad? Y él escribió el Génesis, los primeros capítulos, fue todo revelado, porque él no estaba vivo cuando eso. El Señor le dijo, escribe, y yo quiero que esta sea la historia. Y Moisés lo hizo. Y al final está Juan en la isla de Patmos, y termina también la escritura con una revelación, porque él lo llevaron ahí para morir, ¿verdad? Todo este proceso, aún el cuento, Willy, todo esto tomó para desarrollar la comunicación y el lenguaje de letras y palabras. Por eso fue que le dije a ustedes que este cuento era una obra narrada. Y tiempo después de la muerte de Cristo, habían dos maestros testigos, que yo los incluyo a los dos testigos que habla la Biblia, que surgen en la historia como una dualidad, ¿verdad? Y que mucha gente no sabe de eso. Habían dos maestros testigos, uno se llamaba el querigma, y este utilizaba este método de ser proclamado oralmente por un emisario, ¿verdad? Como un profeta, como Juan el Bautista, que salía por una esquina, decía, generación de víboras, ¿quién lo enseñó a escapar de la ira venidera? Arrepentíos y convertíos. Eso es un tipo del querigma, que era una proclamación oral de un emisario de Dios, de un profeta. ¿Entiendes? De ahí que comienza todo, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. No dice que viene por el leer, pero hay que leer. La fe viene ¿qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Bien claro. ¿Entiendes? Y estas son cosas que hay que explicarlo. Entonces, vamos a darle una de las definiciones del carisma. El carisma es la proclamación ungida y testimonial de Jesús muerto y resucitado, constituido Señor, Salvador y Mesías, para suscitar la fe y la convención mediante la acción del Espíritu Santo. Es un anuncio gozoso y esperanzador y se dirige a todos sin distinción alguna, independientemente de su raza, cultura o religión. El otro testigo se llama el Didaye, parece que vino de Francia, ¿verdad? El Didaye. Y este relata las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia del primer siglo y lo divide en 16 capítulos que tratan distintos temas. Hermano, perdónenme si le da un pupu planer aquí, pero es muy difícil tratar de continuar enseñando, relatando, sin uno proveer las bases necesarias para que no hayan tantos blancos, porque la vida de nosotros se compone
en llenar los blancos. Pero si llenamos los blancos de lo incorrecto, vamos a estar fuera de la verdad. Entonces, yo creo que fue muy necesario que me detuviera un poco explicando los principios de la escritura. Y volviendo nuevamente, parafraseando el síndrome de Procusto, el estirador, este perverso gigante que ya no solo persigue a los viajeros solitarios, tipo del obrero cristiano normal, este que tomó su cruz y sigue al Señor, sino a toda la tierra, buscando así atrapar la descendencia de la mujer, y los mide con sus reglas. Y cuando no dan la medida, esto es las dos medidas que tiene, es la adoración a la bestia y las marcas, le da la muerte, ¿verdad? Entonces, se repite el cuento y ahora se va a hacer la historia y sabemos que al final de la historia hay un héroe libertador, ¿verdad? Que con su espada le da muerte a él y a todo que está con él. Y ese es Jesucristo. Fíjate cómo uno obedecer de traer este cuento y compararlo. Porque una persona que tiene este síndrome solo ve por sus ojos, solo busca lo propio. ¿Sabes? La otra vez hablé de 1 Corintios 13, ¿verdad? Y hablé de un nuevo nacimiento que trae un amor que no hace nada indebido ni busca lo suyo. Porque todo lo que debe buscar los miembros del cuerpo de Cristo es que todos lleguemos a un fin para poder crecer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Para finalizar, veamos qué dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Con la claridad de su venida. Wow. Y hay otra cita muy importante que está en Isaías 27:1. Dice, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán, serpiente rolliza. Estábamos hablando allá, sí, ¿verdad? Del dragón, ¿verdad? De serpiente rolliza, y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Wow. Esta es una palabra muy marcada, que así como la historia de Procusto, apareció una persona que vino a ser el héroe de la historia, así Cristo, porque realmente, hermano, muchos de nosotros no sabemos ni hemos podido comprender hasta hoy día qué es lo que viene y qué es lo que tendríamos que afrontar si nosotros, por estar perdiendo el tiempo, nos quedamos en la tierra y no subimos con Cristo en el tiempo de su visitación. Una cosa que yo estaba pensando, que estamos acá en el norte, oeste, ¿verdad? Es parte de acá. Pero también sí está el sur, está, o sea, las cuatro partes de la tierra. Sí. Ahora, hay dragones, o sea, que están durmiendo, que van a ser despertados en cuanto son, ¿cuántos son? Bueno, mira, hay uno que es el original, la serpiente antigua, el dragón, que es el enemigo, de donde viene todo, ¿sabes? Lo que está hablando de que va a despertar cuando el río Éufrates se seque. Unos ángeles que hay abajo que están encerrados, encadenados, ¿verdad? Y hay otra tipología también que la Biblia habla de los dragones, porque de hecho en Israel, cuando el tiempo de Nehemías, que se estaban restaurando las puertas y los muros, hay una parte ahí que es la fuente del dragón, que habla la Biblia también. Yo he predicado de eso, he enseñado de eso, ¿verdad? Y hay por eso te digo que hay mucha mitología, hay muchas cosas que están encerradas para el tipo de
de mente que nosotros cargamos o el tipo de educación y cultura que nosotros hemos adoptado. Entonces, si uno no se educa, y más bien el Espíritu Santo es el que lleva a uno a estudiar las cosas, ¿verdad? Sí. Para que uno pueda ver, porque todo el tiempo que la Biblia estaba hablando del ejército de los cielos, Él está. Y el ejército de los cielos también incluye lo que la gente hace hoy en la astrología y lo que hacen con los signos zodiacos, ¿verdad? Porque ellos adoraban a Júpiter, ¿verdad? Y cuando tú vas nuevamente y estudias la astronomía, Júpiter es el defensor del planeta, porque constantemente ella está tomando todos los amenazas, los threats que vienen contra la Tierra, que tú ni yo vemos, asteroides, ¿verdad? Cometas, bolas de fuego que vienen por ahí, que vienen a partirnos por la mitad, ¿tú sabes? Entonces Júpiter, que no es un planeta sólido del todo, que es como gomoso, que es movible, pues se abre y como si fuera un catcher, recibe el golpe de la bola y cuenta al lado y no llega aquí. Entonces, nosotros desconocemos mucho de lo que Dios ha hecho con nosotros en cuanto a cuidarnos. No se dormirá el que guarda Israel. ¿Sabes? Tú sabes que es un cuidado constante, que es un amor constante. Y da trabajo, Willy, hablar de un tema, porque la Biblia es multifacética y la Biblia tiene raíces en todo, del principio hasta el fin. Entonces, si uno no está despierto y si el Señor no trae ese tipo de convencimiento a uno, ¿cómo uno va a poder enseñar la Biblia? ¿Cómo uno va a poder predicar? Tiene uno que estar preparado. Tú estás preparado, tú fuiste mecánico de autos de gasolina, de diésel, de las excavadoras, has bregado muchas cosas. Y tú andas tranquilo por ahí, nadie, si no te pregunta ni sabe que tú te metías en esos rotos pequeños de la excavadora a arreglarla, que los demás no ni cabían ni podían. Y Dios te dio el conocimiento. Entonces ese conocimiento está en ti. Y cuando viene un problema de algo que te preguntan, tú puedes decir, haz esto, haz aquello, porque ya tú lo hiciste. Y lo mismo es cuando una persona está preparada en lo que es verdadero, en lo que te ha tomado muchos años. Porque yo estoy ahora hablando, producto de más de 30 años de estar en silencio. Y tal como el Señor me dijo aquella vez, eso fue en el 85, 86, que yo lo dije, ¿verdad? El Señor me dijo, yo soy antaño, añejo, profundo, búscame. Y el Señor me dijo un día, unas cuantas veces me dijo, contempla mi palabra. Cuando tú contemplas algo, cuando tú buscas todas las esquinas, todos los frentes, tú buscas los puntos, ¿sabes? Tú buscas el significado, porque primero te tiene que edificar a ti. Antes que edifique a otro, te tiene que edificar a ti. Yo espero, hermano, que estos segmentos bíblicos, que son interminables, que le ayude a usted a que usted pueda echarle mano a todo lo que Dios le ha dado y todo lo que Dios nos ha prometido. Yo quiero utilizar la Reina Valera del 1865 para afirmar con la escritura bíblica donde se hace real, ¿verdad? Y Apocalipsis 13, del 11 al 18, y con esto terminamos, porque este estudio, este segmento lo di al revés. Lo di al revés, lo di como Dios me lo dio, porque el Señor me dijo, dalo como introducción para que las personas vayan entendiendo. Ya Dios me dio la continuación de esto y la continuación del otro, porque son, Willy, es fuerte. Y la próxima vez que venga, si Dios lo permite, pues vamos a hablar de Apocalipsis 12, pero vamos a hablar de las señales. ¿Y por qué nosotros no entendemos lo que está escrito en la Biblia? Muchas veces estamos mirando donde no es. El Señor me dijo a mí una vez, yo te tengo escarbando a ti, donde otros han dicho que no hay oro, donde otros han dicho, ahí no hay nada. Y yo busco cosas pequeñas, yo te lo he dicho muchas veces a ti. Y de las cositas pequeñas, de una palabrita del Señor, sale un monte, sale palabra, basta para darle vida a uno.
Y yo quiero decirle a ustedes que mi maestro es el Espíritu Santo, mi maestro es el Señor, la palabra de Dios es mi maestro, ese es mi instituto y ese es el que me gradúa a mí, ¿sabes? Que yo no tengo una graduación humana, porque no me malentiendan, yo estudié en diferentes lugares, entré y cuando vi lo que ellos estaban sirviendo, todo era para agradar a los hombres. Vi personas que se metían en institutos, en seminarios, y al final, cuando se graduaban, estaban más duros que cuando entraron, más rajatabla, más fuertes, y eran más, ¿cómo te digo? Más comunistas. Sí. Y la palabra de Dios es algo que limpia al hombre y que te enseña la misericordia, porque Dios es misericordioso. Y si tú quitas de la ecuación la misericordia, pues tú no estás bregando con el Dios eterno. Porque, mira, hay tanto para hablar, Willy. Cuando en el principio se habla, ¿verdad? De Yuhei Bajei, ¿sabes? Las letras de Dios que no tienen las consonantes. Yuhei Bajei te habla de juicio, un Dios que llama a juicio, un Dios que te llama a cuenta. Willy, se siente la presencia de Dios. Pero cuando dice Elohim, y hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ahí hay un uso de misericordia. Ahí está la misericordia de Dios presente para la creación nuestra. Y eso no se puede sacar de la ecuación. Mira, yo siento a Dios fuertemente hablando esto, pero vámonos con Apocalipsis 11, 13, 11 y terminamos porque hay que ser justo. Yo no quiero cortar, Willy, yo no quiero cortar las lecciones en dos, porque se pierde muchas veces la esencia y muchos hermanos ven la primera parte y no ven la segunda porque no tienen tiempo. Y es mejor que lo demos todo en una, ¿verdad? Concientizando el tiempo, para que así se quedaron en algún lado. El mismo YouTube te dice dónde te quedaste para que lo lea cuando yo lo oiga. Cuando yo oigo un mensaje y el Espíritu me ministra, yo lo oigo más de una vez y lo saboreo. Y como la vaca hace, como decía mi papá, que tenía sus 3 estómagos, que la vaca se come todo lo que es verde y por la tarde, por la noche, se acuesta y empieza a sacar, ¿verdad? De lo que comió, empieza a rumiar eso, rumiarlo. Y de esa manera le saca todo el veneno que ella se comió y lo bota. Y al otro día, donde están las vacas pastando, hay bolitas negras de veneno que ella bota. Y así ya puede dar leche blanca, para dar mantequilla, para dar queso, para dar crema, para hacer muchas cosas. Lo da y come pasto verde, ¿verdad? Pero ella procesa y nosotros tenemos que también procesar, ser procesados en la palabra de Dios. Amén. Terminamos con esto. Apocalipsis 11, 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. De esto vamos a hablar la próxima vez. Mas hablaba como un dragón. No tiene sentido porque los cuernos de un cordero es de donde se hace el shofar, que es la trompeta de Dios. Entonces es decir que esta bestia va a tener una similitud, una apariencia de santidad, de Dios, de Cristo, de cielo, pero cuando dice ahí, cuando hablaba, pues la garganta era del dragón, y el dragón lo único que hace es botar fuego, sí, porque quizá el fuego le quemó las cuerdas vocales y no tiene las arpas de Dios, ¿verdad? Como nosotros tenemos las arpas de Dios, la oración, ¿verdad? Y ejerce toda potencia de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es grande. Y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que le han sido dadas para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Es decir, que ya no se van a empecinar la gente como muchos hacen, porque es una nueva imagen, una nueva marca, ¿verdad? Para referirse a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese aliento a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen
de la bestia hablase. Mm. Y también hiciese que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia fueran matados. Wow. Nuevamente Procusto, Mm. ¿viste? Y hace a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a tomar una señal en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es de hombre y el número de ella es 666. Que el Señor Wow. continúe bendiciendo su palabra. Hasta aquí hemos llegado hoy, Willy. ¿Cuánto tiempo cogimos hoy, Willy? No sé todavía. No he chequeado. Bueno, estamos ahí, estamos en vivo, hermano. Eso es lo bueno de estar en vivo. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Tengo ya la otra parte que la estaba escribiendo ayer y la tengo que partir porque es larga. Pero el Señor me está dando un sistema de que yo, como digo siempre, que como en los kindergarten, como los parvulitos, le puedo enseñar el principio bíblico. Porque cuando tú empiezas el nivel y aplomada algo, el chance de que tú al final estés a nivel y derecho es un 100%. Wow. Pero cuando uno empieza virado, hay gente que pone una línea de bloque y le tiran una línea imaginaria. Y cuando acaban, pues está, como decimos nosotros, de aquí al Yunque en Puerto Rico, está como el Wall of China, bien virado, como la Torre de Pisa. Yo quiero dar lo que Dios me da y quiero ser de edificación. No se olvide, hermano, si esto ha sido de edificación, de conocimiento, no se olvide, como dicen la gente, de darle a la campanita. Vamos a poner una campanita más dura para que no se rompa, Willy. Y nos puede dejar un saludo, nos puede dejar un comentario. Yo sé que mucha gente ven los videos y no todo el mundo le da like, pero al menos lo ven, que lo agradecemos, que lo ven. Y en cualquier momento, cuando Dios diga, esto se va a hacer viral, Willy, y vamos a entrar a otros países, porque ya el Señor nos ha hablado de esto, que nos ha hablado en varias ocasiones, que Él está en este programa y que quiere que sigamos, ¿verdad? Y queremos edificar. Y si usted nos está viendo de algún otro país, díganos de dónde usted nos está viendo, a dónde llegamos y qué temas le gustaría oír, ¿verdad? Pues nosotros siempre hablamos de lo que Dios nos da, pero también podemos muchas veces contestar preguntas y traer temas para contestar preguntas. Tú sabes que cuando estábamos en la estación, pues unas cuantas veces se nos metió un brujo en vivo y ponía ahí que quería que oráramos por el diablo que oráramos por el diablo y los demonios para que siguieran teniendo poder. Y que una cosa, en medio de un servicio en vivo, ¿verdad? Y él estaba siempre ahí. Él siempre estaba en los programas, en vivo. Él era fiel, pero un brujo, un satanista. Eso está grabado. Está grabado, sí. Usted lo puede buscar ahí porque lo que decimos está ahí, ¿verdad? Y que la palabra que decimos, pues, de hecho, cuando nosotros nos metimos en la estación, yo te dije a ti, el Espíritu me dijo, aquí se hacía brujería. Y tuvimos que empezar a limpiar el lugar y cada vez que íbamos a predicar orábamos y clamábamos y tuvimos que ungir el lugar, hermano, porque el Señor me dijo que allí se hacía brujería y aquello se tomó como un altar y por eso se cayó. Nosotros estamos trabajando, pero no dejamos de tener oposición porque la palabra está llegando y nosotros no hemos cambiado el mensaje. Nosotros hemos permanecido haciendo. Aquello fue una plataforma, un launchpad para salir. Pero el cielo es el límite, Willy. Y el crecimiento lo da Dios, porque eso lo dijo Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, recibe nueva fuerza, recibe salvación, recibe sanidad, liberación en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Rafi. Pues palabra hermosa, esas son palabras poderosas que Dios le ha dado. Siempre pensamos de que
El mensaje es para alertar y siempre estemos atentos de lo que está pasando hoy en día. Dios lo bendiga y hasta la próxima. Chao. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.